que nuestro camino es un camino de gozo, de alegría, de saber que hay esperanza más allá de la dificultad y el problema. Y si nos encontramos trabados en nuestra mente, en nuestro corazón, trabados porque pensamos que no hay salida, Dios tiene un milagro para tu vida. Dios es Dios de lo imposible. Dios va a hacer cosas que vos no te imagines, que no pueden entrar en tu mente, en tu corazón, que tal vez nunca las has visto, pero va a suceder. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que vienen con un diagnóstico que pareciera que eso nunca se va a solucionar? Porque los médicos ya hasta han dado tiempo como si no existiera otra cosa y dice, bueno, es así. La medicina, las circunstancias, los médicos llegan hasta cierto lugar. Pero Dios va mucho más allá. Y nosotros tenemos que confiar en ese Dios que hace las cosas maravillosas para nosotros. Gracias a Dios que tenemos a nuestro Dios, Creador, que hace todas las cosas perfectas. Tenemos un pasaje en la palabra del Señor, en el libro de Números, a mí todavía no me sale. Hoy vamos a hablar justamente de ese, frente a lo imposible. ¿Qué hacemos frente a lo imposible? Y la primera cosa que nos toca entender es que no podemos escapar de eso. La palabra misma te lo dice. Si estás frente al enemigo, si estás frente al problema, si estás frente a lo imposible, ahí hay una confrontación. Y para lo imposible, ¿qué solución tenemos? Sino tener la confianza y la fe que el Señor nos quiere dar. Vamos a leer este pasaje que dice: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a su bestia. Hasta ahí la primera parte, y este pasaje está hablando de algo imposible. A ver, hagamos este ejercicio. Algo parecido. Usted mire esa lámpara que está ahí, que todas la van a ver. ¿La ven en la lámpara? Que está apagada ahí. Perfecto. Esa lámpara se va a prender y va a largar fuego. Está loco el pastor, ¿no? Lo que pasa es que lo digo yo. Y usted va a decir, no, el pastor le falló un poquito y está... ¿A quién está diciendo? Habla a la peña, habla a la roca, habla a ese material duro que
que es seco, que no tiene agua, que es imposible que de él brote agua, háblale. Pero ¿cómo voy a hablar a las piedras? ¿Cómo voy a hablar a la lámpara? ¿Estamos todos locos? Parece la promesa de Dios. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, a veces lo tomamos así livianamente. Yo tengo fe en Dios. Y lo decimos y lo repetimos, se lo decimos a los hermanos, le decimos a los demás. Pero cuando nos encontramos frente a lo imposible, cuando Dios te dice, háblale a la roca, que la roca va a dar agua, puedes decir, ¿pero qué me está diciendo? Cuando usted se encuentre frente a algo imposible y escucha la voz de Dios, tenemos que aprender a confiar en aquel que está diciendo las cosas. Hay un dicho que de pronto ustedes conocerán, o si no lo van a aprender hoy, que dice, si viene de la boca de tal persona, la mitad de lo que dice no le creo, y la otra mitad la pongo en duda. No, dice de la boca del mentiroso. La mitad no se le cree y la otra mitad se pone en duda. Pero de la boca de Dios todo es posible. Porque Él hizo toda nuestra vida, hizo todo el universo. Pues allí es donde nosotros tenemos que aprender que Dios puede hacer cosas imposibles. Y uno no se puede quedar con las cosas comunes. Si no, usted va a ser un creyente común, teniendo la fe común, confiando solamente en las cosas diarias, y entonces pasamos a ser como aquel que tiene una idea, que dice, yo creo esto, no sé qué creas vos, pero yo creo esto. Y tienen diferentes tipos de creencias. Uno de los dos ministerios que tuvimos fue más difícil que el otro porque había ese tipo de creencia. Por ejemplo, no era tanto en concordia las creencias, aunque allí tenían a San la Muerte también y a Lázaro Blanco, pero cuando fuimos a Corrientes, la gente era terriblemente devota al Gauchito Gil. Y hacen procesiones, y hay pero cantidad de cosas, y en diferentes lugares se levantan banderas rojas, hay como tipo nicho ahí donde ponen al Gauchito Gil y le adoran y qué sé yo, y le piden, y cada vez que pasan por la ruta donde están, digamos, todo el campamento de Gauchito Gil allí cerca de Curuzucuatiá, le tocan bocina cuando pasan, o si no paran para darle alguna ofrenda. Tremendo. Y lo creen. ¿Por qué lo creen? Porque no encontramos la verdad de Cristo, de aquel que hace todas las cosas. Es maravilloso mirar cómo el proceso que Dios hace en nuestra vida para que nosotros sepamos que lo que Él hace es único. Yo me imagino que cualquiera de nosotros, frente a lo imposible, frente a la necesidad que el pueblo tenía de tener
de saciar su sed, de parar la queja de ese pueblo que continuamente reclamaba y reclamaba. Dios te diga a vos, habla de la piedra para que te dé agua. ¿Usted qué diría? ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a hablar de la piedra? ¿Cómo voy a creer semejante cosa? ¿A quién se le ocurre que si voy a hablarle a algo inerte, algo que no tiene vida, me va a responder? Yo creo que nos hace falta creer un poquito en lo imposible. Porque la palabra de Dios dice que todo es posible para Dios. Amén. Todo es posible. Entonces, ¿hay algo imposible para Él? ¿Se dan cuenta que la fe tiene que ver con realmente saber que eso va a suceder? Que la fe se basa justamente en lo que dice Hebreos. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No ves solución para tu problema? Dios sí lo vio. Dios sí lo puede hacer. Ten fe. Ten fe. Sigue el pasaje en la palabra del Señor. Ahí el versículo 9 del capítulo 20 de muy bien. Número 20, del 9 al 12. Dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salió mucha agua y bebieron la congregación, sus bestias, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora, yo estoy mirando esto en la palabra del Señor y resalté una frase que a mí me parece muy importante. En el versículo 9 dice, entonces tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. O sea, la obediencia de Moisés en hacer lo que Dios le decía, tomar la vara que era la autoridad y mostrar al pueblo que había autoridad. No hacía falta más que seguir obedeciendo la voz de Dios. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Hablarle a la piedra, hablarle a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Ahora yo les pregunto, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Estaba enojado. Las emociones de Moisés le ganaron. La debilidad del ser humano nos hace tomar otro camino, olvidarnos de lo que Dios dice y hacer lo que se nos ocurre, lo que nos sale. A veces yo he escuchado, y lo primero que se me cruzó por la cabeza es pegarle un sopapo. Lo he escuchado tantas veces eso. Ahora,
tenemos malas intenciones. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Gracias a Dios que la mayoría no lo hace. Y no va por el impulso. ¿Cuántas veces nos ha tocado que en ciertas circunstancias usted se enfrenta a los problemas y lo primero que le da bronca y es capaz de hacer cualquier cosa? Y yo la agarraría del cuello. Y lo que se merece es una patada. Y hablamos así porque nuestro sentimiento nos lleva por otro camino. Pero Dios nos habla de otra forma. Dice, yo voy a hacer lo imposible. Yo voy a hacer que aquello que no sucede nunca va a suceder. El domingo pasado hablamos de lo que Dios puede hacer con nuestra vida. A veces preocupado, a veces con dificultades, pero de pronto Dios trae la solución. Cuando Elías estaba esperando que lloviera, apenas el cielo divisa una nube como una mano, dice, bueno, corramos porque viene una gran lluvia. La fe. Cuando le echa agua al altar y le pide a Dios que traiga fuego, ¿para qué lo mudó? Porque tenía fe de que Dios podía hacerlo, no importara cómo. Dios podía hacerlo. Y la fe se basa en creerle a Dios. Ya como me he puesto un poco viejo, no me acuerdo cuántas promesas tenemos en la Biblia. Pero son miles. Y si podemos hacer un recuerdo entre nosotros y decir, bueno, dígame una promesa. Usted va a empezar a y entre toda la congregación no llegamos ni a 50 de las promesas recordadas. Y las promesas de Dios son sí, amén, así va a ser. Gloria a Dios. Pero no las conocemos, no las sabemos. Y si no las conocemos, no las sabemos y no las aprendemos, no las vamos a creer. Y no van a suceder. Tenemos que empezar a mirar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Tenemos que empezar a mirar cómo dejamos de ser rebeldes a la voz de Dios. Y usted dice, no, yo no soy rebelde a la voz de Dios. ¿Sabe que una de las rebeldías más grandes que el pueblo de Dios tiene? Es no escuchar la voz de Dios. Nos gusta hablarle a Dios. Y no estoy en contra de eso porque tenemos que continuamente estar en comunión con Él y hablar con Él, como dice la palabra de Dios. Orar sin cesar está queriendo decir, tengan comunión completa todo el tiempo de su vida. Caminando, andando, siempre ese pensamiento como que Dios está a mi lado y todo lo paso y lo hablo con Él y sigo así. Eso significa orar sin cesar. Estar en comunión completa con Él, hablar con Él todo el tiempo y es perfecto. Pero ¿cuántas veces escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántas veces agarramos la palabra de Dios, que es por donde Dios nos habla? Tal vez alguno de ustedes diga, Señor, guíame por medio de tu Espíritu. Pero el Espíritu habla por medio de la palabra. No es el pajarito que le habla a Maduro. No es así. El Espíritu Santo no es que te va a guiar porque se le ocurre decirte, tal cosa, un hermano te viene tal cosa. No, ahí vas a andar perdido. La palabra de Dios es la base para que vos te afirmes. Por eso cuando Dios dice, háblale a la peña, es seguro que eso va a suceder. Hay seguridad en la palabra de Dios.
Podríamos decir de pronto, sí, el agua salió igual, le pegó a la piedra. ¿Sabe qué se llama eso? Misericordia de Dios por un pueblo rebelde. ¿Qué prefiere usted, la gracia de Dios o la misericordia de Dios? ¿Quiere seguir siendo rebelde y solamente recibir la misericordia de Dios por decir, este pobre no entiende nada? O recibir la gracia de Dios que dice, este es mi hijo, en lo cual yo me complazco y le doy todo lo que él necesita. Yo creo que eso sería maravilloso. Cuando uno se encuentra frente a las dificultades, tiene que dar el paso de fe. Hubo un momento del pueblo de Israel cuando ya toda la generación rebelde había muerto en el desierto, Moisés también había fallecido, entonces el pueblo está a punto de pasar a la tierra prometida, pero se encuentran con un problema. Así como Moisés se encontró con el Mar Rojo, el pueblo de Israel se encontró frente al río Jordán. En el tiempo de la cosecha, donde el río Jordán estaba de borde a borde, rebalsaba porque venía el tiempo de inundación. Y ahí el pueblo podía haber dicho, ¿y ahora qué hacemos? Pero Dios estaba ahí y les dio las indicaciones. Dijeron que los sacerdotes, líderes espirituales, comiencen a caminar. Y cuando el agua toca en sus pies, el Jordán se va a abrir. Y usted se puede imaginar cómo sería eso. El río Jordán baja del norte y dice la palabra de Dios que el río Jordán, yo se lo voy a traducir porque ustedes pueden buscarlo después, dice que se juntaron las aguas 25 kilómetros de donde ellos estaban. O sea, si ellos se paraban en el río Jordán y miraban el río, no alcanzaban a ver dónde estaban las aguas. ¿Por qué? Porque cerca de la ciudad de Adán, allí a 25 kilómetros, Dios hizo que las aguas se pararan como en una muralla. ¿Quién hizo posible lo imposible? Dios. ¿Quién de la tierra lo puede hacer? Nadie. Solamente que hagan una represa, pero siempre van a tener que dejar pasar el agua. El pueblo pasó en seco el río Jordán, porque presentaron un problema, pero la fe en lo que Dios iba a hacer hizo que los sacerdotes llegaran allí a la mitad. Vamos a leer ese pasaje en Josué capítulo 4, versículo 1 al 9, está en dos partes. Allí dice la palabra de Dios: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándale diciendo: tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde está firme los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había asignado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y le dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová nuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis:
que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Este pasaje nos habla de otro acontecimiento con la cuestión de piedra. Tal vez sea una costumbre que quedó y ahora en este último tiempo han salido algunas filosofías y algunas cosas que promueven y muestran la idea de las piedras amontonadas. Esta idea sale de una filosofía, se llama la filosofía Zen, que viene del budismo. Amontonan las piedras diciendo que van a tener prosperidad, equilibrio y no sé qué. En realidad, estas piedras amontonadas, que eran piedras lisas que habían sido pulidas por el agua, fueron tomadas una por una por los hijos de Israel para hacer un altar de memoria, para recordar el milagro de Dios, el Dios del imposible, que detuvo las aguas a 25 kilómetros de ese lugar para que ellos pasaran ese lugar en seco. Esas piedras no tenían otro motivo sino recordar el milagro que Dios hizo en medio de su pueblo. Así Dios quiere que nosotros aprendamos a recordar las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Y cada vez que yo menciono esto, puede venir a mi mente tantas cosas que nos parecían imposibles que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tenemos que comenzar con la transformación de nuestro corazón y nuestra vida. Que Él nos hizo nueva criatura, que Él transformó nuestra vida. Recuerda su vida pasada y recuerda el momento que Dios le cambió. Ese es el primer milagro de lo imposible. Amén. Claro, gloria a Dios, porque ahí comienza la vida de fe, donde nosotros podemos creer en que Dios puede hacer posible lo imposible. Y este pueblo puso 12 piedras, uno por cada uno de los que representaba a ese pueblo, Israel. Ellos habían caminado hacia la bendición de Dios, la tierra prometida. Nosotros también vamos caminando hacia la tierra prometida de Dios. La presencia de Dios siempre estuvo a su lado. En cada acontecimiento, Dios estuvo con su presencia. Cuando los sacerdotes obedecieron la voz de Dios por medio de Josué y se tocaron el agua, las aguas se abrieron. La fe comienza a hacer esos milagros. Cruzaron en seco. Nosotros tenemos que aprender a buscar y a confiar que hay en medio de nuestra comunidad líderes espirituales que nos enseñan a tener fe, a creer. Y usted puede ser uno de esos, que ayude al pueblo a pasar en seco los problemas que a veces nos tocan. El Jordán era un lugar donde se frenaba el avance del pueblo. Necesitaban cruzarlo de alguna forma. Y a nosotros nos toca cruzar cierto tipo de Jordán. Tal vez usted está en la costa en este momento.
Tenga fe, hay que cruzarlo. Hay líderes espirituales que le pueden ayudar a tener la fe para confiar que usted puede dar un paso hacia adelante y Dios va a hacer el milagro. Y cuando pase eso, haga un memorial, recuerde los milagros de Dios. Antes decíamos, recordemos las promesas de Dios. Ahora digamos, recuerde los milagros que Dios ha hecho en su vida, comenzando desde la transformación de su vida. Las 12 piedras son 12 testimonios de que Dios amaba y deseaba que ese pueblo recibiera lo mejor. Dice la palabra de Dios, una por cada una de las tribus. La tribu de Rubén, el significado de su nombre es que Dios los ha visitado. Dios nos ha visitado. El de Simón, el Señor nos escucha. El de Leví, la unidad y la armonía. Judá, alabanza y adoración. Dan, la integridad. Neftalí, la victoria. Gad, la bienaventuranza, la buena nueva. Aser, la felicidad y gozo. Isaacar, la recompensa. Zabulón, la seguridad, la morada donde Dios nos quiere tener. José, la bendición o aquella rama fructífera que Dios había regalado. Benjamín, el hijo de bendición. Yo creo que esas son las 12 piedras que levantamos. O sea, el significado que era ese memorial para recordar lo que Dios había hecho con ellos, lo que Dios quería seguir haciendo con su vida, con ese pueblo que necesitaba ver los milagros de Dios. Cuando nos enfrentamos al imposible, nuestra fe es la que va a provocar que todo problema, toda circunstancia, así como retrocedieron las aguas, 25 kilómetros, así se van a ir nuestros problemas, porque Dios es Dios de lo imposible. Tenemos que dejar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos que dar testimonio de cuántos Jordanes hemos tenido que pasar poniendo la fe en el Señor para recibir lo que Dios nos quiere dar, esas cosas prometidas que Él tiene para nosotros. Queremos levantar testimonio como iglesia, como hijos de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Testimonio de nuestro esfuerzo, del trabajo, poniendo piedra sobre piedra, bendición sobre bendición, de trabajar en unidad, como lo hizo el pueblo de Israel, cada uno tomando una piedra, de humildad, porque no fueron los líderes los que tomaron la piedra, sino el pueblo, un hombre de cada una de las tribus, cualquiera. Y yo creo que está hablando de que cualquiera de nosotros puede tomar una piedra para poner de memoria de que tenemos fe en el Señor. También dice la palabra de Dios que Moisés tomó otras 12 piedras y le dejó en el medio del Jordán, donde estaba el sacerdote, donde estaba el arca del pacto. Y cuando se retiró, volvieron las aguas y probablemente esas piedras quedaron allí, hundidas en el mar, en el Jordán, debajo de esas aguas. Si usted quiere, puede ir a buscarlas. Van a estar allí porque nadie las puede sacar. Por eso dice la palabra de Dios, van a quedar allí hasta hoy. Tal vez las piedras que pusieron ahí en Gilgal desaparecieron. Ya el pueblo de Israel no se acuerda, hay cantidad de piedras, pero los que quedaron en el Jordán quedaron eternamente. Lo que Dios hace va a ser recordado eternamente, y lo que Dios hace en su vida, también Dios quiere que usted lo recuerde para toda la eternidad. Dios hace milagros en su vida. Usted se para delante del problema y frente a la dificultad, frente a lo imposible, tengamos fe. Dios es Dios de lo imposible. Amén.